amigos, estamos festejando la Pascua, estamos de fiesta, porque Dios nos busca y porque Dios nos habla. Es una manera de amarnos de Dios buscándonos y siempre hablándonos. Estamos transmitiendo desde la estación de radio de la comunidad Nueva Alianza y queremos anunciarles que Jesús los ama y queremos pues hacer extensiva la voz a través del medio de que Dios siempre está interesado en encontrarnos, en tener una relación con nosotros, y vamos precisamente, así como lo hemos estado haciendo en las semanas pasadas, vamos a hablar de cómo el Señor se acerca a unos discípulos confundidos, tristes, discípulos que se parecen un poquito a nosotros porque a veces estamos confundidos y nos sentimos tristes, no sabemos cómo encontrar la solución a algunos problemas. Entonces el Señor pues se acerca a nosotros y nosotros no siempre nos damos cuenta de que el Señor está cerca. Vamos a platicar acerca precisamente de un episodio en la palabra de Dios que se parece a nuestra vida cotidiana. Dios se acerca a nosotros y nosotros muchas veces no terminamos por darnos cuenta. Sucede que van dos discípulos saliendo de Jerusalén, van de camino a un pueblo que se llama Emaús. Y bueno, pues entonces en este camino van platicando, discutiendo de lo último que había pasado en Jerusalén, puesto que habían crucificado al que ellos consideraban el Salvador. Triste porque esta fue una noticia y un hecho que a ellos les bajó la confianza, se desilusionaron, y se acerca el Señor a ellos y les pregunta ¿de qué vienen hablando? Entonces ellos, que no lo reconocieron al acercarse, platican acerca de esta situación que aconteció en Jerusalén, y el Señor empieza a explicarles las Escrituras para que ellos recuerden que lo que vivieron ya estaba escrito y que se está cumpliendo precisamente lo que Dios había ya anunciado por boca de sus profetas. Hay dos frases, ya lo veremos, que me gusta mencionar y meditar. Una de ellas es, después de que hablaron los discípulos, uno le dice al otro: ¿no es verdad que nuestro corazón ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino? Cuando venía explicándonos las Escrituras. ¿Qué encuentro tan maravilloso cuando el Señor nos habla? Cuando nos damos cuenta que era Él, cuando cae el velo que hay en nuestros ojos espirituales y nos damos cuenta que siempre estuvo al lado de nosotros. Esto le pasó a los discípulos de Emaús y esto debemos provocar que nos pase a nosotros. Que estemos emocionados, contentos, alegres, que nuestro corazón se llene de gozo porque el Señor nos habla y se acerca a nosotros. A la vez hay una frase que debe hacernos pensar. Es una frase que es un reclamo amoroso del Señor. ¿Qué faltos de comprensión son ustedes? Y qué lentos para entender todo lo que dijeron los profetas. Y efectivamente somos lentos para entender. Somos muy frágiles. Dudamos con mucha rapidez. No nos mantenemos con fe, con esperanza. Y el Señor nos hace un reclamo lleno de amor, invitándonos a no separarnos de Jerusalén. Porque el que se separa de la ciudad santa va hacia abajo. La ciudad santa está en lo alto de una colina, y si nos separamos de ella, empezamos a bajar y a confundirnos más. Muy bien, vamos a iniciar la lectura bíblica recordando, estamos hablando del Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo del 13 en adelante. Estamos transmitiendo en Nueva Alianza Radios
y les estamos recordando que Jesús pues nos ama y nosotros queremos precisamente anunciarlo. Así que vamos a ver la similitud que hay entre los discípulos de Emaús y mi vida. Vamos a ver qué pasó con ellos y qué está pasando conmigo en este momento. Dice el versículo 13 del capítulo 24 del libro del Evangelio de Lucas. Aquel mismo día, o sea, el día de la resurrección, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado, mientras conversaban y discutían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues dos discípulos confundidos, dos discípulos tristes, dos discípulos bajando, dos discípulos separándose de la ciudad en donde está el templo de Dios. Dos discípulos que están desencantados, desanimados por los hechos que los habían puesto contra la pared. Como el Señor, el hombre poderoso de palabras sabias, el hombre poderoso que hacía milagros, que siempre tenía la solución a todo, que siempre tenía el consejo, siempre tenía la guía cuando se le acudía a él. ¿Cómo es posible que él, que parecía que podía ser el Salvador, ya lo crucificaron? Y bueno, pues el Señor piensa diferente a los hombres. El Señor no se deja llevar por tiempo, ni por espacio, ni por los medios que los hombres acostumbran para conseguir las cosas. No es en un momento dado el tiempo de los hombres el que rige la victoria o la derrota. El Señor es eterno y Él ve las cosas para la eternidad. El reino que funda el Señor es un reino eterno. Entonces ellos, pues desanimados, van caminando y sucede que Jesús mismo se acerca y comienza a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era Él. Bueno, pues el Señor así es con nosotros. Se acerca. El Señor quiere vendar nuestra herida, curar nuestro corazón. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor está pendiente de ser el que necesitamos nosotros que sea. Pero sucede lo mismo en nuestras vidas que le sucedió a los discípulos de Emaús. Sucede que ellos no reconocían que quien se había acercado a ellos era el Señor. Nos pasa frecuentemente. Reconocemos después de tiempo y después de haber pasado aquella situación compleja, complicada, que hubo una acción divina en nuestra vida, pero en el momento no sabemos qué es Él. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas y entonces hacemos una educación sin Dios, tenemos gobiernos sin Dios, estamos queriendo incluso sacarlo de las familias. Tristemente el mundo está empujando a una cultura en donde no quieren tomar en cuenta la doctrina divina. Sin embargo, el Señor se acerca a los hombres y siempre trata de ayudarnos. Entonces Jesús les pregunta, dice el versículo 17, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Es muy interesante cómo el Señor llega a incorporarse con cariño, con delicadeza. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Qué es en donde tú necesitas apoyo, ayuda? Cuéntame tu vida,
Cuéntame qué está aconteciendo en la sociedad en la que te estás moviendo. El Señor es un respetuoso de, aunque él sabe lo que sucede y nos conoce muy bien, siempre quiere que nosotros compartamos lo que tenemos. Y entonces dice la Escritura que se detuvieron tristes los discípulos, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Es interesante la contestación. Por un lado, es interesante que hacen un alto. Hacen un alto tristes. Hacen un alto como diciendo, pues bueno, voy a atender al forastero. De cualquier manera vengo desanimado, vengo descorazonado, vengo desilusionado, vengo con poca esperanza, con poca fe. Me voy a parar. Qué interesante que se paren a responder la pregunta, porque a veces en nuestra vida tan agitada no queremos hacer un alto para escuchar al Señor. Y entonces nosotros creemos que todo es actividad, que todo es trabajo, que todo es tener bienes, almacenar cosas, tener logros, y no hacemos un alto para escuchar la voz del Señor que nos dice, ¿cómo están? ¿Qué les hace falta? Es una actitud que debemos tener nosotros. Sin embargo, ellos contestan y le dicen, le reclaman al Señor, eres el único que no sabes. Tenemos que explicarte lo que todo el mundo sabe. No tienes conocimiento de lo más básico. Eso es un reclamo al forastero. ¿Cómo me haces esa pregunta? A veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Le decimos al Señor, ¿qué no ves que yo estoy mal, que estoy sufriendo? ¿No te has dado cuenta el tiempo que ha pasado? Yo te vengo pidiendo que me ayudes y tal parece que no me estás escuchando. Eres el único que no sabe lo que acontece en mi vida. Es un reclamo velado, es un reclamo que hay en lo profundo de nuestro corazón y que muchas veces lo ponemos delante del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, dice que ellos le explicaron al Señor qué es lo que ha pasado, dice el Señor, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y del pueblo, y cómo los jefes y los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para condenarle a muerte y para crucificarlo. Nosotros teníamos la esperanza, creíamos, ya están hablando en pasado, ¿no? Nosotros antes pensábamos que Él era el Salvador. Teníamos la esperanza de que Él sería el que habría de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros creíamos que Él iba a ser el Rey, el poderoso. Nuestra concepción de la vida nos enmarca en un tiempo en el que queremos que las cosas se solucionen como sentimos que deben ser solucionadas. Ellos querían un rey poderoso. Ellos querían un rey que viniese y que conquistase a los demás reinos o que sometiese a los romanos, impusiera su fuerza. Pero el Señor no actúa así. La fuerza de Dios es eterna y Él actúa con amor. Entonces no podía Él bajarse de la cruz y fulminar a sus enemigos, porque eso va en contra del amor y de la caridad. El Señor actúa de una manera diferente, instaura un reino que es eterno
y ellos querían algo instantáneo. A veces nos sucede a nosotros de la misma manera. Ellos dicen, nosotros pensamos que iba a rescatar a Israel. Israel es una dimensión, un pedazo de tierra en donde ellos eran pues los herederos de esa promesa de Dios que iba a llegar a rescatarlos. Pero cuando se dice Israel, no se dice los israelitas, se está diciendo todo el hombre que en lo profundo de su corazón acepta a Dios como su Señor. Ellos no entienden esto, nosotros ahora lo entendemos más o menos, pero el Señor actúa diferente. No es que no escuche o que no sepa, es que Él tiene una forma de hacer las cosas de manera perfecta. Nosotros, de hecho, cuando estamos orando, decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, que se haga tu voluntad en los cielos y en la tierra. Es la oración perfecta, la oración que Cristo nos ha enseñado. El mismo Señor nos dijo que en el momento que está en el Monte de los Olivos, en el momento que está sintiendo Él esta gran tristeza de ser abandonado por el Espíritu Santo, iba a entrar a pagar como si fuera Él el culpable de todos los pecados, le dice a su Padre, si puedes, que pase, que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sintámonos en paz, hermanos, con respecto a la voluntad de Dios. Él te conoce, sabe lo que te aqueja y lo que necesitas. Pongamos en las manos del Señor nuestras vidas y quedémonos en paz, esperando el tiempo y el momento de que actúe el Señor, como es sabio y pertinente. Dice el Señor, después de haberles explicado las Escrituras, haberles dicho, bueno, lo dijeron los profetas, yo iba a ser el Cordero que iba a sufrir por los pecados de los hombres. Y después de haberle explicado a los discípulos y de volver a recordarnos a nosotros el valor de su sacrificio, viene una queja amorosa. ¿Qué faltos de comprensión son ustedes? No es un reclamo abierto, es un reclamo que lleva en el interior el deseo de Dios de que nos acerquemos a Él, de que dejemos que actúe, de que pongamos atención en qué momento está cerca de nosotros para hablarnos. Qué lentos, dice el Señor, son para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Por qué no creen en mi palabra? Si mi palabra se cumple perfectamente, así como la naturaleza cumple con su trabajo todos los días de manera perfecta, así la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, dice la palabra de Dios, pero mi palabra no pasará. Se cumplirá perfectamente como se ha cumplido hasta el día de hoy. Qué lentos somos para creer. Y entonces le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a creer más. Ayúdanos a afianzarnos en la fe. Ayúdanos a vivir en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes. Ayúdanos a que no nos desanime cualquier situación contraria que se presente en nuestras vidas. Entonces, pues, al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Esta es la actitud que debemos de tener nosotros. Señor, quédate con nosotros. Señor, mira, ya es tarde. Quédate, comparte con nosotros, síguenos explicando las Escrituras. El Señor
Dice, a todo el que toca se le abre. Todo el que busca, encuentra. Nosotros debemos buscar. Debemos de decirle al Señor, Señor, no te vayas. Es cierto, son muchos los errores, son muchos mis pecados tal vez, pero no te alejes. Explícame las escrituras, tócame el corazón. Y el Señor, después de esta petición, quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo de noche, el Señor entra a la casa con ellos. ¿Qué diferencia de los discípulos que venían desilusionados, enojados, tristes, a los discípulos que están sentados a la mesa con el Señor, animados y llenos de gozo? Jesús entra con ellos y cuando ya estaban sentados en la mesa, tomó en las manos pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció y entonces ellos dijeron, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando en el camino y nos explicaba las escrituras? No es verdad que nosotros teníamos un pensamiento, pero él hizo que nuestro pensamiento cambiara completamente. No es verdad que nada tiene que ver nuestro ánimo, nuestro entusiasmo que tenemos hoy con el que teníamos hace unas horas. Esta es un deber cristiano, el buscar a Dios. Es un deber cristiano el conocerlo, el aprender a servirlo. Es un deber cristiano el conocer las escrituras y dejar que nuestro corazón sea tocado por ellas, porque no hay nada más hermoso y más luminoso que la escritura. Quien conoce la escritura a la luz de la oración, a la luz del amor del Señor, en comunión con Dios, está conociendo lo más hermoso que existe. No hay cosa más hermosa. Tenemos veredas, montes, mares, ríos, picos, escarpaduras, el firmamento, las estrellas. Tenemos toda la creación para admirarla, pero no hay nada más hermoso que admirar a Dios en las escrituras. Debemos inclinarnos, esforzarnos para que Dios nos hable. Y entonces hacer lo que hicieron ellos. Dice, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, de donde ellos habían salido, donde deberían de estar. Y entonces se encontraron reunidos con los 11 apóstoles y sus compañeros que les dijeron, de veras, Jesucristo está vivo, ha resucitado, estábamos equivocados nosotros, habíamos perdido la fe, pero nos hemos dado cuenta que estábamos equivocados. Venimos a anunciarles que el Señor está vivo, que está resucitado y que me vino a hablar. Sabe de nuestras necesidades y quiere que nosotros vivamos en comunión con Él. Entonces, ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús en la fracción del pan. Este es mi cuerpo, tomen y coman, porque este cuerpo va a ser entregado por ustedes para expiación de sus pecados. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros comprendemos que dio su vida por nosotros, entonces vamos a reconocerlo como nuestro Dios. Así como ellos lo reconocieron cuando Él partió el pan, cuando nosotros nos damos cuenta que el amor consiste en que Dios dio la vida por nosotros, Jesucristo entregó voluntariamente por amor a ti y a mí su vida, entonces vamos a reconocer que no estamos solos,
que tenemos al Señor que nos acompaña y que nos ama entrañablemente. Estamos transmitiendo desde Nueva Alianza Radios. Y pues Dios nos ama, Cristo nos ama y nosotros queremos anunciárselos. Bien, hermanos, pues vayamos contentos a vivir esta Pascua. Contentos porque recordamos que Dios nos busca y nos habla porque nos ama. Y mira, no importa si eres un discípulo que tengas o no tengas fe, o si no has conocido al Señor, pero tienes intención de conocerlo, no importa quién seas, si eres un ferviente seguidor del Señor o si eres un pecador, el Señor, ya lo vimos la semana pasada, ha venido a buscar principalmente a los que estamos enfermos, no a los sanos. El Señor nos busca y nos llama, como la semana pasada que hablamos acerca de Mateo. Mateo dejó en ese despacho de impuestos su vida, el dinero, su puesto, y siguió a Jesús. Que nosotros también hagamos lo mismo y hagamos lo que hicieron los discípulos de Emaús. Inmediatamente nos regresamos a Jerusalén, nos vamos al centro de la comunidad a anunciar que el Señor está vivo. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Fue un gusto platicar con ustedes. El tiempo se va rápido y hoy recordamos nuevamente que el Señor está vivo, resucitado. Aleluya, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a tratar de poner el final del canto, vamos a conectarnos a la bocina para que esto termine como empezó. Vamos a escuchar el canto de Emaús, de los discípulos de Emaús, y nos despedimos del programa. Primero Dios, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche en su programa Palabras para el Espíritu. Hermanos, que Dios los bendiga, un abrazo, mucho ánimo. ¡Feliz cumpleaños! Sí, feliz cumpleaños a quien cumpleaños el día de hoy.